Continuamos la entrevista de Daniel en la actualidad, mientras sigue en el diario de Claudia. Louis, acompañado por Armand, recuerda su viaje por Europa con el joven vampiro durante la Segunda Guerra Mundial. En ese viaje, fueron testigos de horrores bélicos, y al llegar a Rumanía, conocieron a Emilia, una mujer que los guió a un refugio donde Louis tuvo su primera noche de descanso en mucho tiempo. Por su parte, Claudia se adentró en el bosque y descubrió una criatura vampírica deformada que atacaba a soldados soviéticos, por lo que junto a Louis confrontaron a esa criatura y a una vampira llamada Daciana, quien reveló que la guerra y la mala sangre habían enfermado a los vampiros del lugar, y la vampira, resignada, decidió pasar a mejor vida tras probar la sangre de Claudia. De vuelta en el presente, Daniel percibe la tensión entre Louis y Armand y nota inconsistencias en la historia y páginas arrancadas del diario de Claudia, lo que le hace sospechar que algunos recuerdos han sido manipulados. Cuando retoma la entrevista, Louis narra cómo él y Claudia abandonaron Rumania rumbo a París, mientras la presencia imaginaria del Lestat continuaba acechándolo. Entonces, Louis recuerda París como un refugio tras la guerra, donde él y Claudia vivían en un pequeño apartamento alimentándose en las alcantarillas, aunque lo que no sabían es que eran vigilados por un aquelarre local. Para Louis, París fue un despertar, pues volvió a ser feliz, y mientras él se obsesionaba con la fotografía, Claudia empezó a cuestionarse quién era Louis sin su influencia ni la del Lestat. Una noche Louis fue a un parque conocido por haber encuentros entre hombres, y fue allí donde Armand finalmente se acercó y le entregó una tarjeta de un teatro de vampiros, invitándolo junto a Claudia. Así que poco después, ambos asistieron al espectáculo del aquelarre, protagonizado por un vampiro llamado Santiago. Sin embargo, la obra a la que asistían otros vampiros y humanos terminó con el sacrificio real de una mujer, fascinando a Claudia y disgustando a Louis. Tras eso, el aquelarre los recibió tras bambalinas, y Claudia mintió sobre su creador para proteger el secreto del Lestat, pero un retrato de él en el teatro inquietó profundamente a Louis, al descubrir que su antiguo amor había fundado ese lugar. Por lo que días después, Louis visitó el bufete del Lestat para descubrir si todavía seguía con vida, aunque nadie pudo confirmarlo. Solo le entregaron una carta que Lestat había dejado en caso de fallecer, cosa que reabrió viejas heridas en Louis. Por su parte, Claudia hacía amistades entre los demás vampiros, y mientras estos cazaban, Armand advirtió a Louis que el aquelarre no toleraría mentiras, pues al notar la atención de Louis cuando hablaba de Lestat, pudo deducir que había tenido algo con él, y le advirtió que mencionar su nombre podría condenarlos. De vuelta al presente, Daniel es abordado en un café por Raglan James, un hombre que al parecer sabe de su entrevista con Louis y Armand, y le revela que hay organizaciones que rastrean a más de 1600 vampiros debido a la gran conversión, aunque Daniel lo rechaza y James huye. Entonces, ya en casa de los vampiros, Armand comienza la entrevista sin Louis, quien durante el día duerme, así que Daniel le exige respuestas, y Armand explica que la visión del Lestat siempre fue aprovechar la ignorancia humana. Armand relata entonces el origen del teatro de vampiros, contando que en el siglo XVI fue enviado a París para liderar un caótico aquelarre que vivía en las alcantarillas bajo estrictas leyes medievales, pero todo cambió al conocer a Lestat, quien desafiaba cada regla actuando frente a mortales y amando a un humano, Nicolás. Tras confrontarlo, Armand perdió el control de su aquelarre, y muchos de ellos decidieron pasar a mejor vida, mientras que el resto terminó uniéndose al Lestat, creando el teatro. En ese punto, tanto Armand como Lestat sucumbieron a sus sentimientos, hasta que un día Lestat lo abandonó tras aprender el don mental. Así pues, años más tarde, Claudia trabajaba entre bastidores en el teatro aprendiendo sus brutales métodos, y Louis vagaba por París, perseguido por visiones del Lestat y por la presión de Armand, quien deseaba que se uniera al aquelarre. Sin embargo, Louis finalmente confesó que ejecutó al Lestat, quebrantando la ley de que los vampiros no eliminan a otros vampiros, provocando tensiones con Armand, y mientras Claudia avanzaba en su iniciación guiada por Santiago, Louis perdió el control y ejecutó accidentalmente a un mortal. Eso provocó que el aquelarre pidiera su cabeza, así que esa noche mientras Claudia hacía su ritual de iniciación al aquelarre, Armand se vio obligado a acabar con Louis, pero sin embargo lo salvó, besándolo e iniciando una relación. Días después, Claudia debutó en el escenario interpretando a Baby Lou, un éxito que eclipsó al aquelarre, aunque pronto su papel infantil la sofocó, por lo que en la función número 500 su desgana ya era evidente, lo que provocó la reprimenda de Armand, obligándola a vivir como Baby Lou hasta recuperar la pasión. Y aunque Santiago la defendía, revelando también el resentimiento general hacia la rigidez de Armand, este prefería estar con Louis, a pesar de que discutían pues su relación era ambigua. Entonces, Louis empezó a desarrollar nuevos poderes, acompañados por las persistentes visiones del Lestat que moldeaban sus emociones y decisiones, mientras Claudia, vigilada por Santiago, continuaba con su labor entre bastidores, pero rompió la tercera ley al escribir un diario.
Una noche, Louis humilló a Santiago obligando a Armand a congelar la sala, y aunque Armand intentó reforzar la disciplina, Louis se resistió a someterse, aumentando las tensiones con el aquelarre. Por su parte, Claudia empezó a visitar a Madeleine, una humana que le vendió un vestido y que la entendía, por lo que Claudia y Louis empezaron a distanciarse, y más aún cuando ella descubrió que Armand conocía el secreto del Lestat. Además, Santiago ya preparaba un motín dentro del aquelarre reclamando el liderazgo, marcando el inminente colapso del teatro. En la actualidad, Daniel insiste en retomar los hechos de 1973, cuando él y Louis se conocieron por primera vez. De esta manera retrocedemos en el tiempo, viendo cómo Louis llevó a Daniel a su apartamento y se reveló como vampiro. Daniel, fascinado, pidió el don oscuro, lo que desató la furia de Louis, quien lo atacó, por lo que Armand apareció horrorizado por la imprudencia de Louis y por el caos que dejó, y alimentándose de Daniel, insinuó que Louis llevaba años obsesionado con Lestat, incluso en esa entrevista. Entonces, a través de una cinta restaurada, se revela cómo Louis huyó hacia el sol para pasar a mejor vida y cómo Armand lo rescató cuando ya empezaba a desintegrarse. Así que durante su recuperación, Armand torturó a Daniel mientras escuchaba fragmentos de la conversación de Louis sobre el Lestat, lo que desató su resentimiento, hasta que reveló que sabía dónde estaba el Lestat y lo llamó telepáticamente, provocando terror en Louis. Después, ambos manipularon los recuerdos de Daniel, dándole sustancias y distorsionando los eventos antes de dejarlo marchar. Más tarde, Raglan James irrumpe de nuevo en un restaurante para advertir a Daniel que los Talamasca vigilan todo y que su verdadero peligro no es Armand, sino Louis. Y de vuelta en el apartamento, retoman la entrevista, aunque Louis percibe que Armand manipula la historia para justificar sus decisiones durante el motín contra Santiago. Entonces, continuamos en París cuando la aquelarre se fracturó por completo, pues visitaron a Pierre Roget para averiguar sobre el Lestat, obligándolo mentalmente a revelar que lo vio por última vez en Nueva Orleans, mientras Santiago escuchaba en secreto. Además, Claudia salvó a Madeleine de un ataque, descubriéndose su naturaleza vampírica, y quiso convertirla en su compañera, pero no quería transmitirle la sangre del Lestat, así que Louis pidió a Armand que la transformara, aunque este se negó, y al final, Louis convirtió a Madeleine mientras Claudia lo acompañaba en el proceso. Tras la transformación, Madeleine y Claudia abandonaron París, y Armand también dejó el aquelarre habiendo perdido autoridad. Aunque la entrevista da un giro brutal, cuando se revela que el aquelarre secuestró a Louis, Claudia y Madeleine, bajo la complicidad de Armand, para someterlos a un juicio espectáculo, con Lestat reapareciendo como figura central. De esta manera, Louis relata cómo los tres fueron llevados al escenario, donde Santiago usó los diarios de Claudia como evidencia de premeditación ante el intento de eliminar a Lestat. Fue entonces cuando Lestat apareció ante el público, exponiendo su tragedia con Nicolas, la conversión de Louis y su visión de Claudia como una criatura marcada por su edad. Además, reveló recuerdos dolorosos, y aunque rompió en llanto al disculparse con Louis, Claudia lo rechazó. Ella se levantó pese a sus heridas, confesó haberlo envenenado y denunció la manipulación del aquelarre. Con todo esto, Santiago presentó cargos formales, y aunque ofrecieron a Madeleine la posibilidad de unirse al aquelarre, eligió a Claudia, por lo que ambas fueron sentenciadas, y aunque Louis fue condenado al destierro, Armand alteró la sentencia, usando todo su poder mental para que solo se le aplicara un castigo. Entonces Louis fue encerrado en una cripta, y Claudia y Madeleine fueron ejecutadas brutalmente por el sol ante la atenta mirada del público humano, que creía que todo era parte del espectáculo. Y enterrado bajo el teatro, Louis agonizaba mientras el aquelarre celebraba su triunfo, aunque Armand fue degradado y humillado por Santiago tras haber manipulado al público para salvar a Louis. Ahí, Armand liberó a su amado en secreto, pero Louis, enloquecido, desató su furia acumulada y preparó una meticulosa venganza, ignorando las súplicas telepáticas de Armand. Así pues, Louis empapó el edificio con gasolina mientras los vampiros dormían en sus ataúdes e incendió el teatro, recuperando los diarios de Claudia, por lo que numerosos miembros del aquelarre fallecieron entre llamas, cuchillos y explosiones planeadas, mientras Santiago fue decapitado por Louis. Y con el aquelarre reducido a cenizas, Louis sintió un vacío profundo, pero Armand prometió compensarlo, así que juntos rastrearon al Lestat para que Louis pudiera ejecutarlo de una vez por todas, aunque descubrió que no podía, pues Lestat portaba la sangre de Akasha, la primera vampira, y en respuesta, Louis lo hirió donde más le dolía al besar a Armand, demostrando que elegía una vida con él. Pero, de vuelta al presente, hay una nueva revelación. Daniel enseña pruebas de que en realidad Armand ayudó a escribir y dirigir la ejecución teatral, y que fue Lestat quien salvó a Louis aquella noche con su poder mental, por lo que Louis, devastado, golpea y abandona a Armand mientras muestra su gratitud a Daniel. Tras eso, vuelve a Nueva Orleans, donde encuentra a Lestat, que ahora es un vampiro roto que vive de ratas, y allí Lestat confirma la verdad, él le salvó.
Así, ambos se abrazan bajo los vientos de un huracán, mientras Daniel, convertido en vampiro contra su voluntad por Armand, publica su libro Entrevista con el vampiro, que es todo un éxito. Y finalmente, al salir de una entrevista, advierte telepáticamente a Louis del peligro inminente, aunque Louis declara que la noche le pertenece. Gracias por verme, puedes suscribirte y dejar un like si te gustó. Subiré nuevo video en breve, así que hasta pronto.